Hola, mi nombre es Giovanna Rivera y te saludo desde la Ciudad de México. Te invito a que aprendamos juntos el versículo de memoria. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo capítulo 32, versos 31 y 32. Que Dios te bendiga. La historia del becerro de oro es uno de los relatos más impactantes y aleccionadores de toda la Escritura. En apenas unos días, el pueblo que había visto con sus propios ojos las maravillas de Dios en Egipto y en el Sinaí se entregó a la idolatría y a la corrupción. Este episodio no solo revela la fragilidad humana y la facilidad con la que nos apartamos de Dios, sino que también expone las profundidades de la gracia divina y la importancia de la intercesión. Es un relato en el que la justicia y la misericordia se entrelazan, mostrando el carácter de Dios y la necesidad de un mediador. Los capítulos de Éxodo 32 al 34 nos presentan un contraste dramático. Por un lado, el liderazgo fallido de Aarón, la idolatría desenfrenada y la corrupción del pueblo. Por otro, la justa ira de Dios, la firmeza de Moisés y su intercesión abnegada que logra detener la destrucción. A lo largo de esta semana hemos visto cómo cada uno de estos elementos nos ofrece lecciones espirituales profundas para nuestra vida actual. La apostasía no es un tema distante ni exclusivo de Israel, es una amenaza constante que se manifiesta en diferentes formas en nuestra experiencia cotidiana. Pero en medio de este escenario oscuro brilla una luz de esperanza. La intercesión. Moisés no solo se indignó por el pecado del pueblo, sino que también rogó por ellos con un amor sacrificial que anticipa la obra de Cristo. Esta dimensión nos enseña que, aunque el pecado es destructivo y provoca la justa ira de Dios, siempre hay un camino de gracia abierto por medio de un mediador. En este caso, Moisés fue un reflejo del gran mediador que habría de venir. En la intercesión descubrimos el corazón mismo del Evangelio. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Viernes 12 de septiembre. Apostasía e intercesión. Repaso. El repaso de esta semana comienza con el liderazgo fallido de Aarón. El pueblo, impaciente por la ausencia de Moisés, exige un Dios visible que los guíe, y Aarón, en lugar de mantenerlos fieles al Señor, se debilita ante la presión. Esta escena nos recuerda la importancia de líderes firmes, que prioricen la fidelidad a Dios antes que la aprobación humana. La timidez de Aarón permitió que el pueblo cayera en la idolatría, lo que demuestra que un liderazgo débil puede abrir la puerta a grandes males. La lección es clara. No podemos seguir la corriente del pueblo cuando ésta se aparta de Dios, sino que debemos mantenernos firmes, aunque cueste popularidad o incluso la propia seguridad. El pecado de idolatría rápidamente condujo al pueblo a la degradación moral. El becerro de oro no fue solo una estatua, fue la representación visible de una corrupción interna. Como vimos en los textos de los Salmos e Isaías, los ídolos no tienen vida ni poder, y quienes los adoran terminan asemejándose a ellos. Insensibles, ciegos y sordos. Al fabricar un Dios con sus manos, los israelitas negaron al verdadero Dios que los había liberado. Este patrón se repite en la idolatría moderna, que aunque no siempre toma forma de estatuas, se manifiesta en todo lo que desplaza a Dios del centro de la vida. Dinero, poder, placer, tecnología, trabajo o incluso la familia pueden convertirse en ídolos y ocupan el lugar que corresponde solo al Señor. La idolatría no se queda en lo externo, sino que corrompe la mente y el corazón. Dios le dice a Moisés que el pueblo se ha corrompido, y esa palabra implica una deformación de lo que era bueno y santo.
La corrupción espiritual lleva a justificar lo injustificable, a cambiar la gloria del Dios vivo por imágenes muertas, y finalmente a perder la identidad de hijos de Dios. Esta realidad no es ajena a nuestra época. Cada vez que damos más importancia a lo creado que al Creador, nos exponemos a esa misma corrupción. El pecado no solo nos aleja de Dios, también distorsiona nuestra lógica, como ocurrió con Israel, que llegó a atribuir su liberación a un becerro recién fabricado. En este contexto surge la justa ira de Dios. La Escritura no presenta a un Dios indiferente ante el pecado, sino a un Dios que reacciona con santidad ante la rebelión. Su ira no es como la nuestra, cargada de impulsos desmedidos, sino que es la respuesta justa de un Creador que ama tanto la verdad como a su pueblo. El pecado es destructivo, hiere, corrompe y mata, y Dios no puede tratarlo con ligereza. Cuando Él expresa que está dispuesto a destruir a Israel, nos muestra la seriedad del pecado y la magnitud de la traición. Sin embargo, en ese mismo momento abre espacio para la intercesión, dándonos una lección acerca de cómo la misericordia puede abrirse camino a través de la justicia. La figura de Moisés en esta escena es crucial. En lugar de aceptar la oferta de convertirse en el padre de una nueva nación, se coloca entre Dios y el pueblo, suplicando por su perdón. Su oración no apela a los méritos del pueblo, sino a la gloria del nombre de Dios y a las promesas hechas a los patriarcas. Moisés entiende que el honor de Dios está en juego y que su fidelidad es más grande que la infidelidad humana. Este acto lo convierte en un verdadero mediador, un pastor dispuesto a dar la vida por su pueblo. En su súplica encontramos un anticipo del ministerio de Cristo, quien intercede no solo con palabras, sino con su propia sangre. La intercesión de Moisés alcanza su punto más alto cuando ruega: te ruego que perdones su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Este es el clímax de un amor pastoral que está dispuesto a perderlo todo con tal de que el pueblo sea perdonado. Este ruego no es simplemente una muestra de desesperación, es la expresión de un amor sacrificial que se identifica por completo con los pecadores. En esa oración vemos reflejada la cruz, donde Cristo no solo estuvo dispuesto, sino que entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser inscritos en el libro de la vida. Moisés, como tipo de Cristo, nos enseña que la verdadera intercesión no busca el beneficio propio, sino la salvación de los demás. Este pasaje también revela algo profundo acerca de la naturaleza del perdón. El verbo perdonar en Éxodo 32 significa cargar o llevar, lo que nos lleva directamente a Isaías 53. Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Moisés pidió a Dios que cargara con el pecado de Israel, y eso es exactamente lo que Dios hizo en Cristo. El perdón no es un acto barato ni superficial, es un acto de sustitución donde el inocente lleva la culpa del culpable. En la cruz, Jesús cargó con nuestra corrupción, nuestra idolatría y nuestra rebeldía, cumpliendo en plenitud lo que Moisés anticipó en su oración. Al repasar toda esta semana, vemos un hilo conductor claro. El pecado humano es real, profundo y destructivo, pero la gracia de Dios es aún mayor. Liderazgo fallido, idolatría, corrupción, ira divina e intercesión se entrelazan para mostrarnos tanto la seriedad del pecado como la grandeza de la gracia. Dios no minimiza la rebelión, pero tampoco abandona a su pueblo. Siempre levanta un mediador, y en Cristo encontramos al mediador perfecto, aquel que no solo intercede, sino que salva. Nuestra esperanza no está en nuestra fidelidad, sino en su fidelidad inquebrantable. La aplicación para nuestra vida es clara. Debemos examinar nuestro corazón para detectar y derribar cualquier ídolo que ocupe el lugar de Dios. Necesitamos valorar la seriedad del pecado, pero al mismo tiempo aferrarnos a la esperanza del perdón en Cristo. Y debemos aprender a interceder, no solo por nuestras necesidades, sino por los demás, siguiendo el ejemplo de Moisés y de Jesús. La Iglesia está llamada a ser una comunidad de intercesores, que se coloquen en la brecha en oración, rogando por la salvación de las almas. Allí, en la intercesión, reflejamos el carácter de aquel que dio su vida por nosotros. En conclusión, el relato del becerro de oro no es solo una advertencia, es también una invitación. Nos advierte sobre la fragilidad de nuestro corazón y el peligro de la idolatría,
pero al mismo tiempo nos invita a confiar en el poder de la intercesión y en la gracia que brota del corazón de Dios. Así como Israel fue preservado gracias a la oración de Moisés, nosotros hoy tenemos la certeza de que vivimos gracias a la intercesión de Cristo. Y mientras aguardamos su regreso, estamos llamados a ser intercesores fieles, a mantenernos firmes en la verdad y a vivir en gratitud por la gracia inmerecida que nos sostiene cada día. Haz parte de nuestro estudio interactivo en Facebook, Instagram, Threads y X, antes Twitter. Cada día, de domingo a viernes, publicamos preguntas a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Comparte tus comentarios y experiencias, y juntos profundicemos en nuestro aprendizaje.